El gobierno dio a conocer una nueva medida para aliviar la carga financiera a las familias del país. ¿De qué se trata? Durante abril y mayo no se van a aplicar los cobros asociados al llamado límite de invierno en las tarifas eléctricas. ¿Qué significa esto? Justamente lo queremos conversar con el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, que nos acompaña hasta ahora. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Cuéntenos de qué se trata. ¿Vamos a pagar menos por la luz durante estos 2 meses? Así, eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando ir en ayuda de las familias chilenas y también de las pequeñas empresas, de los agricultores, de los agua potable rurales. Mire, en esencia, esto se trata de lo siguiente. En tiempos normales existe una cosa que se llama el recargo por consumo de invierno. Y eso significa que los hogares chilenos, cuando consumen más de cierta cantidad de electricidad, que en general es como el doble del consumo de un hogar promedio, la energía que consumen de ese umbral hacia arriba tiene un recargo que puede ser de un 50% respecto del precio normal. En estos tiempos en que sabemos que están la mayoría de las familias en sus casas y la gente no está en el trabajo, está en la casa, los niños están en el colegio, están en la casa, el consumo eléctrico de los hogares sabemos que está aumentando y por lo tanto corremos el riesgo de que muchas personas superen ese umbral y tengan que pagar ese recargo en el precio de la electricidad. Y esa es la primera medida. Queremos evitar que ese consumo adicional pueda tener un recargo. Vamos a eliminar ese recargo y así aliviar el bolsillo de las familias que están consumiendo más electricidad por esta crisis del coronavirus. Eso, Carolina, es muy importante también en algunas zonas de la zona centro-sur, donde, por ejemplo, hay muchas familias que calefaccionan sus hogares con leña. Si ellos pueden sustituir el consumo de leña por consumo eléctrico, eso tampoco va a tener ese sobrecargo. Entonces, ese es un alivio muy importante a los hogares, pero esto también tiene beneficios muy importantes para el sistema productivo. Claro, me imagino para las empresas, las MIPYMES de hecho, que van a necesitar mayor también energía o que la están ocupando durante este tiempo, pero que la producción ha debido de crecer o sus ventas. Así es, lo que ocurre es que hay muchas compañías que en tiempos normales lo que pasa cuando tienen este horario de punta es que como la electricidad se hace muy cara, ellos dejan de consumir. Y lo que hacen para dejar de consumir, hacen una de dos cosas. O instalan ellos propios sus propios motores diésel que generan con petróleo, que son contaminantes y tampoco son tan baratos, o alternativamente simplemente dejan de producir. Por ejemplo, una panadería deja de producir pan, un frigorífico o un packing deja de funcionar. Entonces, lo que hacemos al liberar esta medición es que les vamos a permitir seguir consumiendo energía del sistema sin ese sobrecargo y eso va a permitir darle continuidad a las operaciones de esas compañías. Esto tiene mucha importancia también, Carolina, por ejemplo, para el sector de los agua potables rurales, que son los que abastecen de agua potable muchos sectores rurales del país, porque las bombas con las que sacan el agua de los pozos también consumen electricidad y le estamos eliminando el sobrecargo. Para regar en muchas zonas también tiene mucha importancia. Y una cosa que es muy importante para los trabajadores también, lo que le pasa a muchas compañías, yo hablé con compañías de distintos sectores, es que se les está juntando la restricción que existía del horario punta, que les impide trabajar o les hace muy caro trabajar algunas horas, con la restricción de las cuarentenas, de los cordones sanitarios, del toque de queda, que le imponen rigideces para organizar los turnos de sus trabajadores. Entonces, esa combinación era muy difícil de resolver. Entonces, al liberar el horario punta, vamos a permitir que las empresas organicen mejor los turnos con sus trabajadores, así darle continuidad a su operación en un momento difícil y además vamos a ayudar de esa manera a ir cuidando también el empleo. Ahora, ministro, cuando pensamos que la hora la cambiamos justamente esta noche pasamos al horario de invierno, por lo tanto se va poco a poco a empezar a oscurecer más temprano. Abril, sí, todavía no vamos a ver tal vez el cambio tan fuerte. Mayo sí, pero junio y julio, ¿no podríamos extender esta medida para los próximos meses de invierno? Es muy difícil en las condiciones en las que estamos, Carolina, saber exactamente dónde vamos a estar en 2 o 3 meses más. La adoptamos por este periodo porque nos parece que este es el periodo primero en el que es más intenso todo el régimen de restricciones a la movilidad. Es muy probable que abril y mayo, como ha dicho el ministro Mañalich, sean los meses en los que tengamos que tomar más resguardo, estar más en las casas y haya más restricciones a la operación de las compañías. Entonces, esa es la razón principal. Y lo otro que ocurre es que esta restricción y este precio adicional, digamos, que cobramos por la energía que se consume en los meses de invierno, lo que busca es que no tengamos un sistema eléctrico enorme, ¿no es cierto?, para atender unas pocas semanas de consumo. Y ese pic máximo de demanda en general se produce en julio y agosto. Entonces lo que tenemos que hacer es ir monitoreando qué es lo que pasa con la demanda eléctrica. Para que usted tenga una idea, la demanda eléctrica en Chile esta semana, que acaba de terminar, cayó 10% respecto de una semana normal, ¿no? Y eso nos da holgura para tomar esta medida, pero tenemos que ir viendo en la medida que pase la semana cómo funciona, la acogida que tenga. En general hemos tenido muy buena acogida de las pymes, de algunos hogares con los que hemos hablado y esperamos que esto, en la medida que pase el tiempo, lo podamos ir evaluando y eventualmente ver qué medidas adicionales podemos tomar.
Bueno, ojalá que se pueda extender, ministro. Y ahora, justamente el cambio de hora. Hay quienes no están de acuerdo, quienes consideran que es mucho mejor, que es nuestro horario natural, el horario de invierno. Pero hay quienes dicen, bueno, a ver, los colegios están con cuarentena, los niños no se tienen que levantar, que es una de las razones que muchas veces se esgrime, esta levantada tan temprano, que esté oscuro, etcétera. Se está generalmente atrasando un poquitito el horario de levantada porque los traslados no son los que se tenían. ¿Es necesario el cambio de hora en esta contingencia? Sí, nosotros lo analizamos mucho, Carolina, porque sabíamos que iba a ocurrir justo en un momento difícil por el coronavirus. Yo hablé con el ministro Mañalich hace un par de semanas para que él me diera su opinión respecto desde el punto de vista sanitario, si había alguna razón para alterar este cronograma de cambio, y su visión es que no tenía ningún sentido cambiar el cronograma. Y lo mismo el ministro Blumel, desde el punto de vista de la seguridad, tampoco. Y las razones, esto es verdad que hay muchas personas que tienen opiniones distintas, pero nosotros creemos que primero estamos volviendo al horario natural. El horario natural en Chile es el horario de invierno, la excepción es más bien el horario de verano, ¿no es así? Y tiene varios beneficios. El primero es que hay muchas personas que, a pesar de que la mayoría están en sus casas, hay muchas personas que están haciendo labores muy importantes para que las ciudades sigan funcionando, ¿no es cierto? Hay gente que está trabajando en el abastecimiento de alimentos para los supermercados, en el sistema de salud, que se levanta muy temprano. Hay gente que está, por ejemplo, en el sector de energía, asegurando el abastecimiento de combustible, la gente que recoge la basura. Toda esa gente es gente que se levanta todavía muy temprano, y el cambio de hora le va a ayudar a que cuando se levante tenga mejor luz. Y lo otro que ocurre es que a la medida que se oscurece más temprano, va a ser más fácil lograr que la gente cumpla con las cuarentenas, porque en la medida que la tarde se hace más larga, hay más excusas para que la gente se quede en la calle, en los espacios públicos, haciendo cosas que no son estrictamente necesarias. Entonces, esto nos va a ayudar también a que la gente cumpla mejor la cuarentena. Entendemos que hay gente que tiene o que ve razones para no hacerlo, pero después de un análisis de todas las áreas, creemos que lo mejor es mantener el cronograma, y por lo tanto, hoy a las 24 horas, o sea, a las 12 de la noche, hay que atrasar el reloj una hora. Muy bien, ministro. Respecto de los costos, usted hablaba de las MIPYME, por supuesto, de las pequeñas y medianas empresas, y cómo esto les va a ayudar a reprogramar turnos. ¿Qué pasa con un hogar en el cual el consumo también ha crecido? Hoy día hay mucha gente que está haciendo teletrabajo, hay otros que los niños están en la casa, por lo tanto en horarios que eran más muertos tal vez. Hay mucha mayor actividad y se necesita la energía. ¿Se ha hecho el cálculo de cuánto se va a ahorrar una familia promedio? Ahora, en condiciones bien distintas a las que eran normalmente, por eso le digo, con esta rebaja. Una familia promedio en Chile, Carolina, tiene una cuenta de luz mensual de aproximadamente entre 23 y 25 mil pesos. El recargo de invierno en tiempos normales ocurre cuando el consumo supera los 50, o sea, el doble de una cuenta promedio. Pero creemos que en estas circunstancias, que como dice usted, los niños en vez de estar en el colegio, están en la casa, haciendo tareas en el computador, a veces viendo televisión, usando los celulares, en que la gente no está en el trabajo, está en la casa, se cocina más, o sea, hay más consumo de electricidad, el hervidor eléctrico, sabemos que hay más consumo. Creemos que hay muchas personas que van a superar el umbral, y por lo tanto el recargo sobre ese umbral puede ser el 50%. Entonces, por ejemplo, una familia que sin esta medida su cuenta iba a pasar de 25 a 60 mil pesos, esos 10 mil pesos adicionales por encima de los 50 podían ser 15 mil pesos, ¿no es cierto? Con esta medida vamos a ahorrarle alrededor de 5 mil pesos a esa familia. Es difícil estimar porque todas las familias son distintas, pero sí lo que creemos que es importante es lograr, los niños están más tiempo porque no están en el colegio, no les impongamos adicionalmente a todas las dificultades que ya tienen un recargo por ese mayor consumo eléctrico, sobre todo cuando, como le decía hace un rato, el consumo eléctrico del sistema eléctrico nacional en su conjunto ha caído un 10%, y por lo tanto tenemos espacio para poder generar esa electricidad y llevarla a los hogares sin un sobrecargo. Ministro, esta semana dimos a conocer la caída importante, bastante mayor de lo que podría haber sido una semana normal, y sobre todo con el sistema regulador del MEPCO, de los combustibles me refiero. Hemos visto que hay una sobreproducción de combustible en el mundo. Muchas industrias han bajado su productividad a nivel internacional, con lo cual hay más petróleo disponible, hay más combustible disponible, más gasolina. Esta rebaja podría verse alargada en el tiempo producto de esta situación y obviamente como medida para ayudar a los bolsillos. Sí, Carolina, esa es la proyección que tenemos nosotros. Como usted bien dice, aquí lo que está pasando en el mundo en general es que se están combinando dos cosas.
Por una parte, la producción de petróleo no ha caído, hay una tensión ahí entre los países productores que hace que la oferta, o sea, la cantidad de petróleo que se está produciendo en los pozos siga en niveles altos. Y por otro lado, la demanda, o sea, la cantidad de consumo de petróleo en el mundo ha caído mucho porque todas las economías del mundo están muy deprimidas por el coronavirus. Entonces, esa combinación ha hecho que el precio del petróleo en el mundo caiga sustancialmente. Y como nosotros somos importadores de petróleo, nosotros compramos el petróleo afuera y lo consumimos en Chile, lo refinamos, la ENAP lo refina y después lo consumimos, el precio ha caído mucho. Este mecanismo que usted menciona, el MEPCO, lo que hace es que estabiliza, o sea, suaviza las caídas y las alzas en el precio internacional del combustible. Esta semana tuvimos una caída muy importante de 25 pesos para la gasolina de 93 octanos, más de 18 para la 97 y 6 pesos el diésel. También cayó 89 pesos la parafina, que entre paréntesis es muy valioso en esta fecha que empieza a ser más frío porque mucha gente la usa como calefacción. Y en las semanas que vienen, esto depende de dos factores, del precio del petróleo y también un poco del dólar. Pero las proyecciones que nosotros tenemos es que con los precios del petróleo que tenemos hoy, el precio de los combustibles que enfrentan los hogares chilenos debiera seguir teniendo baja en las semanas que vienen. Esta semana, que parte este lunes, debiéramos tener una baja de alrededor de 10 pesos en las gasolinas, 6 pesos aproximadamente en el diésel, y debiéramos tener eso en las semanas que siguen. Quiero aprovechar de decirle a la gente que nos está viendo que pueden ver los precios de los combustibles cerca de donde ellos están con una aplicación que desarrollamos en la Comisión Nacional de Energía del Ministerio de Energía. La pueden bajar en las aplicaciones, Benzina en línea, y también tiene un sitio web, y ahí ustedes con su GPS, el teléfono sabe dónde están, les dice cuáles son las bombas de servicio, las estaciones de servicio más cercanas, cuáles son los precios, y pueden comparar. Pero la buena noticia es que está cayendo de manera muy importante y que nuestras proyecciones es que siga cayendo en las semanas que vienen. Ministro, un reconocimiento también a los operadores que trabajan en las gasolineras. Son parte de aquellos que han tenido que salir a trabajar para que nosotros podamos seguir movilizándonos, para que la gente pueda seguir llegando hasta hospitales. Así que también un agradecimiento a ellos importante. Muchas gracias, ministro. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Que esté muy bien.